Hay nombres que son más que simples nombres. Son sinónimo de genialidad, la cumbre de la literatura mundial. William Shakespeare, el hombre a quien se le atribuye haber inventado, por sí solo, más de 1700 palabras dando forma al idioma inglés moderno, y que se asomó al alma humana con una profundidad que nadie, antes o después de él, ha podido igualar. Hamlet, Romeo y Julieta, el Rey Lear. Estas historias se han convertido en parte del ADN de toda la civilización occidental. Pero, ¿quién fue en realidad este hombre? ¿Qué sabemos realmente de él? Y es aquí donde comienza el mayor enigma en la historia de la literatura. Esta historia es un intento por separar los hechos de los mitos. Relatará cómo el hijo de un simple fabricante de guantes de un pueblo de provincia, cuyos padres e hijos probablemente eran analfabetos, pudo crear obras llenas de un profundo conocimiento sobre la vida en la corte, la política, el derecho y la filosofía. Es la narración de su misteriosa aparición en la escena teatral de Londres y de su ascenso vertiginoso, que provocó la envidia y el desprecio de sus contemporáneos más instruidos. Pero, sobre todo, es una investigación del mayor de los misterios. ¿Por qué del más grande escritor de todos los tiempos no nos queda ni un solo manuscrito de sus obras, ni una sola carta personal, ni un solo libro de su biblioteca? ¿Por qué las únicas muestras de su puño y letra que sobrevivieron son 6 firmas ilegibles y vacilantes en documentos legales? Es el relato de un hombre que le regaló al mundo personajes inmortales, pero que él mismo permaneció como un fantasma, una sombra, un genio oculto tras una máscara. Entonces, ¿quién fue realmente? ¿El humilde genio autodidacta de Stratford o un testaferro cuyo nombre sirvió de fachada para alguien más? ¿Alguien de la nobleza y mucho más misterioso? Esta historia es un viaje al corazón de la cuestión shakespeariana. Para comprender el enigma de Shakespeare, primero es necesario sumergirse en el mundo que lo engendró, la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVI. Fue una época de contrastes asombrosos, el tiempo del reinado de la gran y controvertida reina Isabel I. El país estaba a punto de convertirse en un imperio mundial. Los barcos de Francis Drake daban la vuelta al mundo, trayendo tesoros incalculables. La flota inglesa había obtenido una legendaria victoria sobre la Armada Invencible de España. La poesía y la música vivían su Edad de Oro. Pero detrás de esta fachada brillante se escondía otro mundo. Era una era de crueldad, de conflictos religiosos y de constantes conspiraciones contra la reina. Las calles de Londres estaban sucias y superpobladas. La peste diezmaba regularmente a miles de personas, y el entretenimiento favorito de la multitud eran las ejecuciones públicas y el sangriento deporte de hostigar a los osos. Era un mundo donde la creencia en brujas y fantasmas convivía con las más grandes intuiciones científicas, y la refinada poesía cortesana con el humor burdo de las tabernas. Fue en esta atmósfera bulliciosa, llena de vida y de muerte, donde nacería el más grande de los dramaturgos. La narración se traslada del corazón intelectual del reino, Londres, al pequeño y somnoliento pueblo de Stratford-upon-Avon. Era una típica ciudad comercial de la época, rodeada de bosques y campos, que vivía su vida apacible, lejos de las intrigas de la capital. Las principales ocupaciones de sus habitantes eran el comercio de lana, el curtido de pieles y la agricultura. Fue aquí, en abril de 1564, en la familia de John Shakespeare y Mary Arden, donde nació un hijo, bautizado el día 26 con el nombre de William. Su padre, John, era un hombre ambicioso y activo. Comenzó como un simple fabricante de guantes y comerciante de lana, pero gracias a su diligencia y espíritu emprendedor, logró ascender en la escala social. Ocupó varios cargos honoríficos en el gobierno de la ciudad y finalmente alcanzó el puesto más alto. Se convirtió en bailiff, es decir, en el alcalde de Stratford. Sin embargo, más tarde sus negocios decayeron y se hundió en las deudas. La madre de Shakespeare, Mary, provenía de la más antigua y acomodada familia de los Arden, lo que daba a la familia un cierto peso en la sociedad. Y aquí nos encontramos con el primer enigma. Con una alta probabilidad, ambos padres del más grande maestro de la palabra en la historia de la humanidad eran analfabetos, y en lugar de una firma, ponían una cruz en los documentos. No sabemos prácticamente nada de la infancia y la juventud de William. Todo lo que tienen los biógrafos no son hechos,
sino suposiciones basadas en las costumbres de la época. Lo más probable es que, como hijo de un ciudadano prominente, asistiera a la Escuela de Gramática local, la King Edward VI School. Si fue así, su educación fue bastante seria, pero muy específica. Se basaba casi exclusivamente en el latín. Los alumnos memorizaban las obras de los autores de la antigüedad: Ovidio, Virgilio, Horacio, Plauto. Aprendían retórica, lógica y la composición de discursos según los modelos clásicos. Sería de estos autores, especialmente de las Metamorfosis de Ovidio, de donde el futuro dramaturgo tomaría numerosas tramas e imágenes. Pero aquí está el hecho principal y desconcertante. No se ha conservado ni un solo registro escolar, ni un solo documento que confirme que William Shakespeare asistiera siquiera a esa escuela. Su nombre no figura en ninguna lista de alumnos. Nuestro conocimiento sobre su educación es solo una reconstrucción lógica. La juventud de Shakespeare termina de forma repentina y dramática. En noviembre de 1582, William, de 18 años, se casa con Anne Hathaway. Él tiene 18, ella 26. Es 8 años mayor que él, algo muy poco común en la época. La razón de la prisa se aclara 6 meses después, cuando Anne da a luz a su primera hija, Susana. El matrimonio se contrajo por necesidad, para ocultar un embarazo premarital. 2 años después, en 1585, tienen gemelos. Un hijo, Hamnet, y una hija, Judith. Y en ese momento, William Shakespeare, un joven padre de 3 hijos de 21 años, simplemente desaparece. Desaparece de las páginas de la historia. Desde 1585 hasta 1592, casi 7 años, no hay ni un solo documento, ni una sola mención de él. Este periodo es lo que los biógrafos llaman los años perdidos. Es un agujero negro en el centro de su vida, que los investigadores han intentado llenar con las más diversas teorías. Según una, la más romántica, se vio obligado a huir de Stratford porque fue sorprendido cazando furtivamente ciervos en las tierras de un terrateniente local. Según otra, trabajó como maestro de escuela en un condado vecino. Una tercera teoría sostiene que pudo haber servido en el ejército, luchando del lado de los ingleses en los Países Bajos contra los españoles, donde habría adquirido los conocimientos militares que más tarde aparecerían en sus obras. Una cuarta sugiere que pudo haber trabajado como escribano para un abogado, lo que explicaría su asombroso conocimiento de la jurisprudencia, que tanto sorprende a los estudiosos de su obra. Pero todo esto son solo conjeturas. No hay ni un solo hecho, ni una sola prueba. El hombre simplemente se desvaneció. Y cuando vuelve a aparecer en los registros históricos en 1592, ya es una persona completamente diferente. Ya no es el marido y padre de provincias. Está en Londres. Es actor y un dramaturgo ya lo suficientemente conocido como para provocar la furia y la envidia de sus competidores. Es en este año cuando aparece la primera reseña que nos ha llegado sobre Shakespeare. Un panfleto mordaz del dramaturgo moribundo Robert Greene. Greene lo llama con desprecio sacude escenas. Un juego de palabras con el apellido Shakespeare. Un cuervo advenedizo, adornado con nuestras plumas, que, siendo un simple actor, se cree capaz de escribir versos tan bien como las mentes universitarias. Este ataque malicioso es la mejor prueba de que durante los años perdidos, Shakespeare experimentó una transformación increíble. No se sabe cómo, no se sabe dónde, pero el hijo del guantero de Stratford se había convertido en una figura capaz de desafiar a los mejores dramaturgos de la capital. La sombra de provincias había salido a la escena londinense, iluminada y llena de intrigas. Pero cómo lo logró, sigue siendo su primer gran misterio. El Londres de finales del siglo XVI era una ciudad de maravillas y monstruos. Era la metrópoli más grande y de más rápido crecimiento de Europa, un imán que atraía de toda Inglaterra a aventureros, comerciantes, poetas y vagabundos. Sus calles estrechas y sucias estaban llenas de vida. Los gritos de los vendedores ambulantes, el estruendo de los carros, el tañido de las campanas de las iglesias y el murmullo constante de una multitud de miles de personas. Pero el principal centro de atracción,
El principal entretenimiento para todas las clases sociales, desde los aprendices hasta los aristócratas, era el teatro. El teatro isabelino no tenía nada en común con el moderno. No era un arte elitista, sino un espectáculo de masas, popular, similar al cine o a un concierto de rock de hoy en día. Los teatros se construían fuera de los límites de la ciudad, en barrios de dudosa reputación, junto a tabernas y burdeles. El público se comportaba de forma ruidosa. La gente comía, bebía, hablaba en voz alta y a veces se enzarzaba en peleas si la obra no les gustaba. Las compañías de teatro se encontraban en un estado de competencia feroz, y el público, ávido de espectáculo, exigía una renovación constante del repertorio. Una obra nueva cada semana era la norma. Era una cadena de montaje insaciable que requería una enorme cantidad de material nuevo. Fue en este mundo hirviente, cruel y lleno de oportunidades donde irrumpió William Shakespeare a principios de la década de 1590. No llegó como un aristócrata en busca de entretenimiento, ni como un graduado universitario soñando con la fama. Llegó como un hombre práctico, como alguien de dentro. Comenzó su carrera como actor. No sabemos en qué compañía actuó ni qué papeles interpretó, pero lo más probable es que fueran papeles secundarios. Pero fue esto lo que le dio una experiencia inestimable. Vio la cocina del teatro desde dentro, entendió lo que funcionaba y lo que no, sintió la reacción del público, conoció los puntos fuertes y débiles de cada actor de la compañía. En aquel entonces, la escena teatral estaba dominada por los llamados ingenios universitarios, un grupo de dramaturgos brillantemente educados, graduados de Oxford y Cambridge, como Christopher Marlowe, Robert Greene y Thomas Nash. Eran la élite intelectual, snobs que consideraban el teatro como su feudo y miraban con desprecio a los actores plebeyos sin educación. Y de repente, entre estos plebeyos, aparece alguien que no solo actúa en el escenario, sino que también comienza a escribir sus propias obras. Y además, escribe de tal manera que el público acude en masa a sus representaciones. Fue un desafío, una audacia inaudita. Y la reacción no se hizo esperar. En 1592, el dramaturgo Robert Greene, moribundo por la pobreza y una vida disoluta, publica su panfleto póstumo, en el que arremete contra Shakespeare con un ataque furioso y envidioso. Lo llama un cuervo advenedizo, adornado con nuestras plumas, insinuando que Shakespeare les roba sus ideas y su estilo. Lo tilda de maestro de todo, y, jugando con su apellido, señala con sarcasmo que este sacude escenas se considera el único dramaturgo del país. Y lo más importante, Greene cita una versión distorsionada de la obra de Shakespeare, Enrique VI, llamándolo un tigre con piel de actor. Este ataque malicioso es un testimonio histórico de valor incalculable. Demuestra que para 1592, Shakespeare ya era tan conocido como dramaturgo que sus obras eran conocidas, citadas y parodiadas por sus principales competidores. El provinciano de Stratford se había convertido en una figura que no se podía ignorar. ¿Qué obras fueron las que le trajeron su primer éxito? Shakespeare no intentó inventar nuevos géneros. Tomó lo que era popular entre el público y lo hizo mejor, más brillante, más potente que nadie. En primer lugar, fueron las crónicas históricas. Tras la derrota de la Armada Invencible, Inglaterra fue presa de una explosión de patriotismo, y el público ansiaba ver en el escenario la historia de su país, las hazañas de sus grandes reyes. Shakespeare se lo dio. Su ciclo de obras sobre Enrique VI y el cruel y carismático jorobado Ricardo III se convirtió en un éxito absoluto. Transformó las secas crónicas en un apasionante drama político, lleno de batallas, conspiraciones y personajes vívidos. Y de nuevo, el enigma. ¿De dónde sacó un hombre sin educación universitaria un conocimiento tan profundo de la historia de Inglaterra y de las sutilezas de las guerras dinásticas? En segundo lugar, escribió en el género de la tragedia de venganza, que era increíblemente popular. Su Tito Andrónico es, para los estándares modernos, una auténtica película de terror, la más sangrienta y cruel de todas sus obras. En el escenario ocurren atrocidades monstruosas, violaciones, asesinatos,
la amputación de manos y de la lengua, y en el final, la heroína le sirve a la villana un pastel horneado con sus propios hijos. El público quedó fascinado. Shakespeare demostró que no solo podía ser un patriota, sino también un maestro del terror más impactante. Y en tercer lugar, demuestra un brillante dominio de la comedia. Su temprana Comedia de los Errores es una virtuosa adaptación de la trama del comediógrafo romano Plauto, llena de confusiones con dos pares de gemelos. Esto prueba que al menos había asimilado bien lo que probablemente le enseñaron en la escuela de gramática. Así, en solo unos pocos años, desde principios de la década de 1590, Shakespeare conquista la escena londinense. Demuestra que puede trabajar en cualquier género, escribir epopeyas históricas, tragedias sangrientas, comedias refinadas y poemas líricos. Su lenguaje asombra por su frescura, su energía y su riqueza. Su vocabulario, según los cálculos de los investigadores, era el doble del de los ingenios universitarios más educados. En 1593, cuando una epidemia de peste cierra todos los teatros, escribe dos poemas, Venus y Adonis, y La violación de Lucrecia, y se los dedica a un noble aristócrata, el conde de Southampton, su mecenas. Esto demuestra que ya tenía acceso a los círculos más altos de la sociedad. El siseo envidioso de Robert Greene quedó en el pasado. A mediados de la década de 1590, William Shakespeare ya no era un cuervo advenedizo, sino el dramaturgo más exitoso y popular de Londres. Pero no pensaba detenerse ahí. No quería ser un simple autor a sueldo que escribía para otros. Quería tener su propia casa, su propio teatro. A finales de la década de 1590, William Shakespeare ya no era solo el dramaturgo más popular de Londres, sino también una figura clave en una de las principales compañías teatrales de la ciudad, Los Hombres del Lord Chambelán. No era un simple grupo de actores, sino una verdadera sociedad que trabajaba bajo el patrocinio de un influyente cortesano. Shakespeare era su principal proveedor de éxitos. Escribió para ellos sus primeras obras maestras, como Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia y, por supuesto, Romeo y Julieta, una tragedia que se convirtió instantáneamente en una sensación y cambió para siempre la concepción de la historia de amor en el escenario. No solo era el autor, sino también actor y, lo más importante, accionista. A diferencia de muchos de sus colegas dramaturgos, que vendían sus obras por un pago único y a menudo morían en la pobreza, Shakespeare era un shrewd businessman, un hombre de negocios astuto. Recibía una parte de la recaudación, lo que le aseguraba unos ingresos estables y crecientes. El provinciano de Stratford no solo había conquistado la capital con su talento, sino que también había comenzado a ganar dinero activamente con él. La compañía de los hombres del Lord Chambelán actuaba en uno de los primeros teatros permanentes de Londres, llamado simplemente The Theatre. Pero no eran dueños del edificio, solo lo alquilaban, y en 1597 sufrieron un duro golpe. El propietario del terreno sobre el que se alzaba el teatro, un puritano que odiaba el pecaminoso arte teatral, se negó a renovar el contrato de arrendamiento. La compañía se quedó en la calle, sin hogar, sin escenario. Para cualquier otro colectivo, esto habría significado el fin. Pero para estos hombres emprendedores fue el comienzo de la aventura más audaz en la historia del teatro inglés. Encontraron un resquicio legal en el antiguo contrato de arrendamiento. Resultó que el terreno pertenecía al terrateniente, pero el edificio de madera del Theatre les pertenecía a ellos, a la compañía. Y tomaron una decisión sin precedentes. En el crudo invierno, en diciembre de 1598, mientras el terrateniente estaba de vacaciones de Navidad, la compañía, liderada por su director Richard Burbage y con la participación de Shakespeare, contrató a unos carpinteros y en una sola noche desmontaron The Theatre hasta la última viga. Las vigas de madera, las cerchas, las tablas del escenario, todo fue transportado a través del Támesis helado a la otra orilla, al distrito de Bankside. Allí, en una nueva parcela de tierra, con los huesos del viejo teatro, construyeron uno nuevo, el más moderno y famoso de la era isabelina. Sobre la entrada, colgaron un cartel que representaba a Hércules sosteniendo el globo terráqueo sobre sus hombros,
y grabaron el lema que se convertiría en el símbolo de su arte. Totus mundus agit histrionem. Todo el mundo actúa. O como conocemos esta frase de una obra de Shakespeare, el mundo entero es un escenario. Llamaron a su nuevo hogar The Globe. Shakespeare no fue solo su principal dramaturgo. Se convirtió en uno de sus principales accionistas, invirtiendo dinero y recibiendo una participación del 10% en la empresa. Ahora no era un empleado a sueldo, sino un copropietario. Esto le dio no solo estabilidad financiera, sino también una increíble libertad creativa. Ya no tenía que adaptarse a los gustos de otros. Escribía para su compañía, para sus actores, para su escenario. ¿Cómo era este legendario Globe? Era un gran edificio circular, o más bien, poligonal, al aire libre, con capacidad para hasta 3.000 espectadores. Los más pobres, los groundlings, pagaban solo un penique y permanecían de pie justo delante del escenario, bajo la lluvia y el sol. Los espectadores más pudientes se sentaban en bancos de madera en las galerías cubiertas. El escenario era enorme y de varios niveles. Se adentraba en el patio, de modo que los actores estaban rodeados de público por 3 lados. Prácticamente no había decorados. El ambiente se creaba con palabras. Si la acción transcurría en un bosque, un personaje decía, «Aquí, a la sombra de estos árboles». Si era en un campo de batalla, sonaban trompetas entre bastidores. Todo se sostenía en el poder de la palabra y en la imaginación de los espectadores. Los trajes, por el contrario, eran increíblemente suntuosos y caros. Eran ellos los que indicaban el estatus del personaje. Pero la principal particularidad del teatro isabelino era que todos los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Jóvenes actores adolescentes, con voces aún no cambiadas, interpretaban a Julieta, a Cleopatra y a Lady Macbeth. Hoy nos parece extraño, pero para el público de la época era la norma. Shakespeare, conociendo esta peculiaridad, la utilizó con maestría en sus comedias, creando tramas enrevesadas con disfraces, donde una muchacha, interpretada por un joven, se disfraza de joven. Fue para este escenario, para este público ruidoso y variopinto, para sus amigos actores, para quienes Shakespeare creó sus más grandes obras maestras. Conocía los puntos fuertes de cada uno. Para el genio trágico de Richard Burbage, escribiría los papeles de Hamlet, Otelo y el Rey Lear. Para el talento cómico de Will Kemp, el papel de Falstaff. Formaba parte de un organismo vivo y único. La inauguración del Globe en 1599 marcó el inicio del periodo más fructífero en la obra de Shakespeare. Ahora tenía su propia casa, su propio escenario, su propia compañía y su propio público. Estaba en la cima del éxito, tanto financiero como creativo. Ya no era un simple dramaturgo, sino un gentleman. Compró la segunda casa más grande de su Stratford natal, obtuvo para su padre un escudo de armas nobiliario y el derecho a ser llamado Master William Shakespeare. Pero fue en ese preciso momento, en la cima de la fama y el bienestar, cuando en su obra se produce un giro brusco y enigmático. Las comedias luminosas y alegres dan paso a tragedias sombrías, sangrientas y profundamente pesimistas. Como si algo se hubiera roto en el alma del genio. Había alcanzado todo lo que podía soñar, pero ahora estaba dispuesto a asomarse a los abismos más oscuros del alma humana. El inicio del siglo XVII fue para William Shakespeare una época de los más grandes triunfos y posiblemente de las más profundas conmociones personales. En 1603 muere la reina Isabel I. Sube al trono un nuevo monarca, Jacobo I, quien resulta ser un aficionado al teatro aún mayor. Toma a la compañía de Shakespeare bajo su patrocinio personal, y a partir de entonces se les conoce como los hombres del rey. Este es el máximo grado de reconocimiento. Su teatro, The Globe, es el más popular de Londres, y el propio Shakespeare es un gentleman rico y respetado. Ha llegado a la cima. Pero es precisamente en este periodo, aproximadamente entre 1601 y 1608, cuando de su pluma no surgen comedias alegres ni crónicas patrióticas, sino una serie de obras maestras sombrías, pesimistas y psicológicamente complejas que cambiarían para siempre la concepción de la tragedia. Algo sucede en su alma. Quizás estuvo relacionado con tragedias personales. La muerte de su único hijo, Hamnet, en 1596,
un dolor que pudo haberse acumulado durante años. El fallecimiento de su padre en 1601. O quizás, con las convulsiones políticas de la época, como la conspiración del conde de Essex, cuya ejecución conmocionó a Inglaterra. Sea como fuere, su visión luminosa del mundo es reemplazada por una mirada fija e implacable a los rincones más oscuros del alma humana. Todo comienza con Hamlet, alrededor de 1601. Esta obra fue una auténtica revolución. La trama, la venganza por un padre asesinado, era bien conocida, pero Shakespeare transformó una historia primitiva de venganza en la primera gran tragedia de la inacción de la historia. El principal campo de batalla no es el reino de Dinamarca, sino la conciencia del propio príncipe Hamlet. No es una historia sobre la venganza, sino sobre la imposibilidad de la venganza en un mundo donde todos los valores han sido puestos en duda. ¿Ser o no ser? Esta pregunta que se hace Hamlet no era una simple pregunta sobre el suicidio. Era una pregunta sobre el sentido de cualquier acción en un mundo corrupto y falso. Dinamarca es una prisión. Shakespeare es el primero en crear un héroe verdaderamente moderno, un intelectual reflexivo, dubitativo y sufriente. Hamlet no es el héroe íntegro de la antigüedad que sabe lo que está bien y lo que está mal. Está fragmentado. Su conciencia es un laberinto lleno de contradicciones. Es ingenioso y cruel con Ofelia, noble con Horacio, cínico con Rosencrantz y Guildenstern. Por primera vez en la literatura, el espectador no ve un simple personaje función, sino una personalidad viva, compleja y palpitante, que cambia y evoluciona ante sus ojos. Shakespeare inventa el monólogo interior no como una forma de relatar planes, sino como una forma de mostrar el proceso mismo del pensamiento, el propio flujo de conciencia. Oímos cómo piensa Hamlet, cómo sopesa los argumentos, cómo se odia a sí mismo por su indecisión. Esto era inaudito. A Hamlet le sigue Otelo, alrededor de 1604. Si Hamlet es la tragedia de la razón y la duda, Otelo es la tragedia de la pasión y del poder destructivo de los celos. Shakespeare toma una trama simple, casi anecdótica, de una novela italiana, y la convierte en un desgarrador estudio de cómo un hombre noble y amoroso puede transformarse en un monstruo. El principal motor de la tragedia no es el destino divino ni las circunstancias externas, sino el mal puro encarnado en Iago, uno de los villanos más enigmáticos y aterradores de la literatura mundial. Los motivos de Iago no están claros. Hace el mal por el mal mismo, por pura malignidad sin motivo. Es un virtuoso de la manipulación psicológica. Con insinuaciones, pausas, medias palabras, falsos gestos de compasión, vierte en los oídos de Otelo la duda, como un veneno, que crece como un tumor canceroso y devora su razón. Otelo es la anatomía de los celos. Una descripción detallada e implacable de cómo lo imaginario puede volverse más real que la propia realidad, y de cómo el amor puede, en un instante, convertirse en su contrario. Shakespeare muestra cómo el lenguaje puede convertirse en un arma, cómo las palabras, y no las acciones, pueden destruir una vida. Luego, Shakespeare crea su obra más monumental y quizás más sombría, El Rey Lear, alrededor de 1606. Es una tragedia de escala cósmica. La historia de un rey viejo y orgulloso que, al final de sus días, decide dividir su reino entre sus hijas, exigiéndoles declaraciones públicas de amor, y que destierra a la única que lo amaba de verdad, se convierte en el punto de partida para una inmersión en un mundo de caos universal. En El Rey Lear, todo se desmorona. Los lazos familiares, el orden estatal, la propia naturaleza. Los hijos se rebelan contra los padres, el mundo se sume en la guerra y la crueldad. En el centro de este apocalipsis se encuentra la figura del Lear loco que, habiéndolo perdido todo, corona, hogar, razón, vaga por la estepa durante una terrible tormenta, hablando con el viento y el trueno. Y es en ese momento, en la cima de su sufrimiento y locura, cuando por primera vez ve con claridad. Él, que estaba ciego cuando veía, comienza a ver la verdad al volverse loco. Ve por primera vez el sufrimiento de la gente común, ve la injusticia social. Ve la verdadera naturaleza del hombre, despojado de todas sus capas sociales. Un pobre animal desnudo y bípedo. El Rey Lear es una pregunta terrible, lanzada a la cara de los cielos.
¿Existe la justicia en este mundo? ¿Hay algún orden superior, o todo es solo un juego cruel y sin sentido? Y Shakespeare no da una respuesta, concluyendo la obra con una de las escenas más desgarradoras de la historia. La escena en la que Lear sostiene en sus brazos el cuerpo de su hija ahorcada e inocente, Cordelia. Y finalmente, Macbeth. Alrededor de 1606, la más corta, dinámica y sangrienta de las grandes tragedias. Es un estudio sobre la naturaleza del mal y la sed de poder. Si Iago era el mal desde el exterior, en Macbeth el mal nace dentro del propio héroe. Impulsado por la misteriosa profecía de las brujas y la ambición de su esposa, Lady Macbeth, un valiente guerrero se convierte en un tirano asesino. Shakespeare muestra cómo un crimen conduce inevitablemente a otro, arrastrando al héroe a una espiral de sangre de la que no hay salida. El mundo de Macbeth es un mundo de pesadilla, donde lo bello es feo y lo feo es bello, donde la sangre no se puede lavar y el sueño, bálsamo de las almas heridas, ya no trae consuelo. Es una de las obras más oscuras de Shakespeare, pero al mismo tiempo está llena de una increíble fuerza poética. El famoso monólogo de Macbeth tras la muerte de su esposa, donde llama a la vida un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada, es la cumbre de la desesperación existencial. Estas 4 tragedias se convirtieron en la cima de la obra de Shakespeare. Con ellas, llevó a cabo una verdadera revolución. Trasladó el foco de la tragedia de los acontecimientos externos al mundo interior del hombre. Creó personajes de una profundidad y complejidad psicológica nunca antes vistas. Demostró que los monstruos más aterradores no habitan en bosques de cuento, sino en las profundidades del alma humana. Lo hizo con un lenguaje que alcanzó los límites de su expresividad. Sus versos, llenos de las más complejas metáforas, su prosa, llena de ingenio y juegos de palabras, se convirtieron en la herramienta perfecta para diseccionar la psicología humana, de donde un hombre cuya vida está tan escasamente documentada obtuvo una comprensión tan profunda, casi sobrenatural, de la naturaleza humana en todas sus manifestaciones, desde la nobleza hasta la más baja traición. Sigue siendo uno de los componentes principales de su gran misterio. No fue un simple dramaturgo, fue un anatomista del alma. La profundidad psicológica de las grandes tragedias de Shakespeare habría sido imposible sin otra revolución, quizás la más importante, que él llevó a cabo. No la realizó en el campo de batalla ni en la arena política. La llevó a cabo en las páginas de sus manuscritos, en el propio material de construcción del pensamiento, el idioma inglés. Para describir el nuevo y complejo mundo interior de sus personajes, necesitaba un lenguaje nuevo, más rico y flexible. Y si ese lenguaje no existía, simplemente lo creaba. La magnitud de su genio lingüístico es asombrosa. Según los cálculos de los lingüistas, el vocabulario de Shakespeare constaba de entre 20.000 y 30.000 palabras únicas. En comparación, el vocabulario de una persona culta de hoy es de unas 15.000, y en la famosa Biblia del rey Jacobo, traducida por un comité de 50 eruditos, solo hay unas 8.000. Shakespeare, por sí solo, utilizó 3 veces más palabras que toda la Biblia. Pero no se limitó a usar palabras, las creaba. Según el diccionario Oxford de la lengua inglesa, a William Shakespeare se le atribuye la introducción de unas 1.700 palabras nuevas al idioma. Era una auténtica fábrica de producción de léxico. Lo hacía de varias maneras. A menudo, tomaba un sustantivo y, para sorpresa del público, lo utilizaba por primera vez como verbo. Nadie antes que él había dicho to elbow, abrirse paso a codazos, o to eyeball, mirar fijamente. Convertía adjetivos en sustantivos. Por ejemplo, addiction, adicción. Tomaba verbos y los convertía en adjetivos, como por ejemplo, laughable, risible. Jugaba con virtuosismo con prefijos y sufijos, creando nuevos matices de significado. Añadió el prefijo un a cientos de palabras, creando conceptos tan familiares para nosotros hoy como uncomfortable, incómodo, unreal, irreal, o undress, desvestirse. No dudaba en tomar prestadas palabras de otros idiomas, principalmente del latín y del francés, y anglizarlas, convirtiéndolas en parte del habla cotidiana.
pero a menudo parece que simplemente creaba palabras de la nada, por intuición, porque sentía que era precisamente ese sonido, ese concepto, lo que faltaba en el idioma. Palabras como swagger, contoneo, arrogancia, scuffle, reyerta, zany, bufonesco, manager, gerente, gloomy, sombrío, lonely, solitario. Todas ellas se registran por primera vez en sus obras. Pero su influencia no se limitó a palabras sueltas. Quizás una contribución aún más importante fue la creación de cientos de modismos, expresiones idiomáticas que se han arraigado tan firmemente en el idioma inglés que los hablantes nativos las usan todos los días, sin siquiera sospechar que están citando a Shakespeare. Cuando un angloparlante dice «break the ice», romper el hielo, está citando La fierecilla domada. Cuando dice «all that glitters is not gold», no es oro todo lo que reluce, está citando El mercader de Venecia. Frases como «for goodness sake», por el amor de Dios, «a heart of gold», un corazón de oro, «wild goose chase», una búsqueda inútil, «what's done is done», lo hecho, hecho está, «a sorry sight», una visión lamentable, «the game is up», el juego ha terminado. Son solo una pequeña parte del océano de expresiones que Shakespeare regaló al idioma inglés. No fue solo un escritor, fue uno de sus arquitectos. Pero, ¿para qué necesitaba todo esto? ¿Era una simple demostración de erudición? No. La revolución lingüística de Shakespeare no fue un fin en sí misma, sino una herramienta. El viejo idioma inglés era demasiado simple, demasiado directo para describir los complejísimos procesos psicológicos que quería mostrar en el escenario. Necesitaba palabras nuevas para transmitir matices de sentimientos nuevos, previamente inexpresables. ¿Cómo describir el estado agónico de Hamlet, su melancolía, sus tribulaciones intelectuales? ¿Cómo transmitir los celos volcánicos e irracionales de Otelo? ¿Cómo representar la ambición gélida y calculadora de Lady Macbeth, que pide a los espíritus que la despojen de su sexo, unsex me here, para librarse de la blandura femenina? Para cada uno de sus grandes personajes, Shakespeare, en esencia, creaba su propio lenguaje único, su huella vocal. El lenguaje de Hamlet es el de un filósofo, lleno de juegos de palabras, paradojas e ironía intelectual. El lenguaje de Otelo es el de un guerrero, al principio majestuoso y noble, y luego, bajo el efecto del veneno de Yago, se vuelve entrecortado, rudo, animal. El lenguaje del Rey Lear, al principio de la obra, es el del poder absoluto, el lenguaje de las órdenes. Y al final, en la locura, es el lenguaje de un profeta, que mezcla la sabiduría con el sinsentido. Shakespeare comprendió que la forma en que una persona habla revela su esencia no menos que lo que hace. Sus personajes fueron los primeros en la literatura en poseer un habla única e individual. No les dio simplemente palabras, les dio una voz. De este modo, su revolución psicológica y lingüística fueron las dos caras de la misma moneda. No podría haber creado personajes tan complejos sin haber creado para ellos un lenguaje más complejo. Y no habría creado un lenguaje tan complejo si no le hubieran interesado las profundidades de la psicología humana. Y esto nos lleva al corazón mismo de la cuestión shakespeariana. La biografía tradicional nos dice que todo este trabajo titánico fue realizado por un solo hombre, William Shakespeare de Stratford. Un hombre que creció en provincias, que probablemente no tuvo una educación superior, cuyos padres e hijos eran analfabetos. Un hombre que no dejó tras de sí ni un solo libro, ni una sola carta, ni un solo manuscrito. ¿Pudo un hombre así, por sí solo, revolucionar y enriquecer todo un idioma hasta tal punto? Para muchos investigadores, esta pregunta se ha convertido en el punto de partida de la mayor investigación literaria de la historia. Durante casi 200 años después de la muerte de Shakespeare, su autoría no fue seriamente cuestionada. Se le consideraba un genio autodidacta, un milagro de la naturaleza, la prueba de que el talento puede nacer en cualquier lugar. Pero a mediados del siglo XIX, en la era de la crítica científica y el positivismo, los eruditos y literatos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Empezaron a estudiar no solo las obras, sino también la escasa biografía de su presunto autor. Y cuanto más estudiaban,
más inconsistencias y puntos ciegos se encontraban. Así nació la cuestión shakespeariana, uno de los debates más acalorados, feroces y duraderos en la historia de la literatura. En el centro de este debate se encuentra una pregunta simple pero fundamental. ¿Pudo William Shakespeare de Stratford-upon-Avon, un hombre del que sabemos tan poco, haber escrito obras cuyo autor, evidentemente, sabía tanto? Los partidarios de esta teoría, a quienes se les llama anti-stratfordianos, afirman que es imposible. Y sus argumentos son bastante serios. Argumento número 1. Educación y origen. Las obras y sonetos de Shakespeare demuestran un conocimiento profundísimo y enciclopédico en las más diversas áreas. El autor cita libremente a los clásicos de la antigüedad en su idioma original, demuestra conocimiento del francés y el italiano contemporáneos. Entiende las sutilezas de la jurisprudencia y el procedimiento judicial como un abogado profesional. Conoce la etiqueta de la corte, las intrigas políticas, la cetrería y la estrategia militar, es decir, todo aquello que solo estaba al alcance de los miembros de la más alta aristocracia. ¿Cómo pudo el hijo de un simple guantero de provincias, cuya educación formal probablemente terminó a los 13 o 14 años, poseer un horizonte tan increíble? Los defensores de la versión tradicional responden que un genio es un genio, precisamente porque es capaz de absorber conocimientos de todas partes. De los libros, de las conversaciones en las tabernas, de la observación de la vida. Pero los anti-stratfordianos replican, ¿de dónde sacaba esos libros? En Stratford no había bibliotecas públicas y los libros costaban una fortuna. Argumento número 2. El rastro de papel. Este es, quizás, el aspecto más desconcertante del enigma. Del escritor más grande de la historia, un hombre que vivió en la era del apogeo de la imprenta, no queda prácticamente nada que lo vincule con la actividad literaria. No se ha conservado ni un solo manuscrito de sus obras, ni un solo borrador, ni una sola carta personal, ni un solo diario. En su testamento, donde enumera meticulosamente sus bienes, hasta la segunda mejor cama para su esposa, no hay ni una sola mención de libros, manuscritos o una biblioteca. ¿Cómo pudo un hombre cuya vida estuvo dedicada a la palabra no tener un solo libro en su casa? En comparación, de muchos de sus contemporáneos, escritores de mucha menor envergadura, se han conservado tanto cartas como manuscritos. Argumento número 3. La caligrafía. Las únicas muestras de la escritura de Shakespeare que nos han llegado son sus 6 firmas en documentos legales. Y tienen un aspecto, por decirlo suavemente, extraño. Están escritas con una mano insegura, torpe, con gran dificultad. Algunas letras son ilegibles. ¿Pudo un hombre que escribió miles de páginas con versos geniales manejar la pluma con tanta torpeza? Los partidarios de la versión tradicional dicen que en aquella época existían diferentes estilos de escritura, y para los documentos se usaba uno, y para la creación, otro. Pero las dudas persisten. Argumento número 4. El silencio de sus contemporáneos. Ninguno de los contemporáneos que conocieron a Shakespeare de Stratford como actor y hombre de negocios dejó memoria sobre él como un gran escritor. Tras su muerte en 1616, en su ciudad natal no hubo ningún luto, ningún homenaje. Fue enterrado como un simple ciudadano acomodado. El primer monumento erigido en su tumba lo representaba no con una pluma en la mano, sino con un saco de lana, como un comerciante. Solo más tarde se reemplazó el saco por una pluma. Todas estas inconsistencias han llevado a los investigadores a buscar a otro, al verdadero Shakespeare. En el último siglo y medio se han propuesto más de 80 candidatos para este papel. La mayoría son figuras exóticas, pero varias merecen una seria consideración. Candidato número 1. Sir Francis Bacon. Un gran filósofo, científico, jurista y estadista. Tenía la educación, el acceso a la vida cortesana y el conocimiento enciclopédico que encontramos en las obras. Los partidarios de esta teoría, los baconianos, encuentran en las obras anagramas cifrados y mensajes ocultos que prueban su autoría. Sin embargo, el estilo de sus tratados filosóficos no se parece en nada al lenguaje poético de Shakespeare. Candidato número 2. Christopher Marlowe. El dramaturgo más brillante y talentoso antes de Shakespeare, su principal competidor.
Su genio poético era, quizás, igual al de Shakespeare. Según la versión oficial, Marlowe fue asesinado en una pelea de borrachos en 1593, a la edad de 29 años. Pero los marlovianos creen que su muerte fue fingida. Marlowe no era solo un poeta, sino también un espía al servicio de la reina. Es posible que fallara en alguna misión y lo mataran para darle la oportunidad de esconderse y seguir escribiendo bajo un seudónimo. El problema con esta teoría es que la mayoría de las grandes obras de Shakespeare se escribieron después de la muerte de Marlowe. Candidato número 3. Edward de Vere, 17º conde de Oxford. Este es el candidato más popular y serio hasta la fecha. El conde de Oxford era todo lo que Shakespeare de Stratford no era. Era un aristócrata hasta la médula, con acceso a los círculos más altos de la corte de la reina Isabel. Recibió una educación brillante. Viajó extensamente por Italia, donde transcurren muchas de las obras. Fue un conocido poeta y dramaturgo, aunque sus obras no se han conservado. Su vida está llena de acontecimientos que se corresponden sorprendentemente con las tramas de las obras de Shakespeare. Pero, ¿por qué necesitaría un seudónimo? En aquella época, para un aristócrata se consideraba humillante escribir para el teatro popular y comercial. Publicar obras bajo su propio nombre habría sido para él un suicidio social. Los oxfordianos creen que contrató al actor William Shakespeare de Stratford para que fuera la cara de sus obras. Entonces, ¿quién tenía razón? La ciencia académica sigue manteniendo su postura. El autor de las obras fue William Shakespeare de Stratford, y todas las demás teorías no son más que bellas conjeturas. Pero la cuestión shakespeariana no es una simple disputa sobre un hombre. Es una disputa sobre la naturaleza misma del genio. ¿Fue el autor de las más grandes obras de la historia un producto de su entorno, su educación y su experiencia? ¿O fue un talento natural único, un milagro, un genio que, como una deidad, creaba mundos de la nada? Este misterio, quizás, nunca se resuelva. Y, tal vez, es precisamente en este misterio donde reside parte de la eterna magia de Shakespeare. Alrededor de 1611, en la cima de su fama y poder creativo, William Shakespeare hace algo completamente inexplicable. Él, el dramaturgo más popular de Londres, copropietario del teatro más exitoso, prácticamente deja de escribir. Abandona la bulliciosa capital, llena de intrigas e inspiración, y regresa a su natal, tranquila y provincialmente aburrida, Stratford-upon-Avon. No fueron unas simples vacaciones. Fue una retirada definitiva de la escena, un suicidio creativo voluntario. El hombre que durante 20 años había sido el epicentro de la vida teatral de Londres, se convierte en un simple ciudadano acomodado. Sus últimos años son la vida de un burgués respetable. Compra y vende tierras, demanda a sus vecinos por deudas, se dedica al negocio de la malta. No hay ni un solo testimonio de que continuara con su actividad literaria, mantuviera contacto con sus amigos actores o se interesara por el destino de sus obras. El gran genio simplemente se apagó. Sus últimas obras, escritas justo antes de su partida o en colaboración ya después de ella, pertenecen al género de los romances tardíos. Son obras extrañas, de cuento de hadas, como Cimvelino, Cuento de invierno y Pericles. En ellas ya no hay el oscuro dramatismo de Hamlet o el Rey Lear. Son historias de largas separaciones y reencuentros milagrosos, de hijos perdidos y encontrados, de perdón y reconciliación. La culminación de su obra y una especie de despedida de la escena se considera La Tempestad, alrededor de 1611. El protagonista de esta obra, el mago Próspero, que vive en una isla solitaria, al final renuncia a su arte mágico, rompe su varita y hunde sus libros en el mar. Muchos ven en este monólogo de Próspero el discurso de despedida del propio Shakespeare, que abandona para siempre el mundo de la magia teatral y regresa a la vida humana ordinaria. En marzo de 1616, Shakespeare redacta su testamento, y este documento es uno de los mayores rompecabezas para los biógrafos. Es un detallado documento legal de 3 páginas en el que distribuye meticulosamente sus considerables bienes: casas, tierras,
vajilla de plata, anillos para sus amigos. Pero en esta larga lista falta lo más importante. No hay ni una sola mención de libros, de una biblioteca, de ningún papel o manuscrito. El más grande escritor, cuya obra se basa en cientos de fuentes, no dejó tras de sí ni un solo libro. Lo único que lega a su esposa, Anne Hathaway, con quien vivió toda su vida y le dio 3 hijos, es la segunda mejor cama. Este detalle extraño, casi insultante, ha generado innumerables debates. ¿Fue una señal de desprecio hacia una esposa no amada? ¿O por el contrario, un gesto de ternura, ya que la segunda cama era su lecho conyugal, mientras que la primera, la mejor, estaba destinada a los invitados? Como todo en su vida, incluso este hecho cotidiano está envuelto en el misterio. Un mes después, el 23 de abril de 1616, el día que tradicionalmente se considera también el de su nacimiento, William Shakespeare falleció. Tenía 52 años. La causa de la muerte es desconocida. El único registro al respecto, hecho medio siglo después, afirma que murió de una fiebre contraída después de una alegre fiesta con amigos dramaturgos que habían venido a visitarlo desde Londres. Fue enterrado en el presbiterio de la iglesia principal de Stratford, un gran honor para un simple ciudadano, pero bastante explicable por su riqueza y estatus. En su lápida no se grabó un epitafio que lo glorificara como un gran poeta, sino una extraña, casi supersticiosa, maldición dirigida a los futuros saqueadores de tumbas. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Y aquí podría haber terminado la historia. Shakespeare murió. Sus obras, escritas para un escenario y unos actores concretos, seguían representándose en los teatros, pero sus textos solo existían en ediciones piratas, los llamados malos cuartos. Eran folletos baratos, a menudo transcritos de oído durante una representación, llenos de errores, omisiones e improvisaciones de los actores. Los manuscritos originales, si es que existieron, estaban dispersos y podrían haberse perdido para siempre. El mayor tesoro de la literatura inglesa corría el riesgo de desaparecer. Pero entonces ocurrió un milagro. 7 años después de la muerte de Shakespeare, en 1623, 2 de sus viejos amigos y colegas de la compañía teatral, los actores John Hemmings y Henry Condell, realizaron una auténtica hazaña. Decidieron reunir todas las obras de su difunto amigo y publicarlas en un único, grande y sólido libro. Fue un trabajo titánico. Rastrearon los manuscritos originales, compararon diferentes versiones, editaron los textos, intentando restaurarlos a la forma en que el autor los había concebido. No lo hicieron por dinero, sino por la memoria de su amigo y de su genio, para que el mundo no se viera privado de sus creaciones. El resultado de su labor fue el famoso Primer Folio, un gran volumen que incluía 36 obras de Shakespeare, 18 de ellas, incluidas obras maestras como Macbeth, Noche de Reyes y Julio César, se publicaron aquí por primera vez. Sin esta edición, recopilada con amor por 2 amigos leales, la mitad del legado de Shakespeare probablemente se habría perdido para la humanidad para siempre. Fue con la publicación del Primer Folio que comenzó la verdadera inmortalidad de Shakespeare. Dejó de ser un simple dramaturgo popular de su tiempo y comenzó su camino hacia el estatus de el más grande escritor de todos los tiempos. El hombre sombra de Stratford, cuya vida está llena de enigmas y puntos ciegos, dejó tras de sí un legado que resultó ser más real y duradero que cualquier biografía. No regaló al mundo la historia de su vida, sino las miles de vidas de sus personajes. Y, quizás, era precisamente eso lo que él quería: desaparecer, disolverse, dejando tras de sí solo la voz pura de su genio.